Muy buenas noches, señoras y señores. Vamos a empezar este programa de Primer Plano el día de hoy con un tema que puede parecer jocoso, pero por lo menos es melodramático, y es el del señor Cuauhtémoc Gutiérrez, asambleísta y diputado federal, que ha sido denunciado, por lo menos, como Lenón, como traficante de blancas para su propio servicio personal. Esto no es ninguna novedad, ya se había publicado en tiempos anteriores en el periódico Reforma su actividad en estas transacciones carnales. Pero también a mí me tocó hace muchos años ya, en la Asamblea Legislativa, donde fui pues miembro de esa misma legislatura en la que Cuauhtémoc participó por primera vez, Cuauhtémoc Gutiérrez. Era entonces un mozo que ya presumía de sus muchas edecanes, y estamos hablando de hace ya 20 años, 1994. Llegaba a la asamblea con una camioneta verdaderamente deslumbrante, de las que no se producían ni se vendían en México, sino compradas en el extranjero, de color blanco, la estacionaba enfrente de la asamblea y bajaban de ahí con su corte celestial. Bueno, ahora, o terrestre, porque es bastante terrestre la corte que tiene, aprovechándose de mujeres jóvenes que buscan trabajo, pero no en el sexo servicio, sino que buscan trabajo para ganarse el sustento, y aprovechando sus debilidades, este señor las hacía participar y en un, pues no le puedo llamar trabajo a eso, en una actividad verdaderamente denigrante del ser humano, de la persona, de las mujeres. Pues la trata de personas es un delito en este Es país, un delito. o por lo menos así se le debería tipificar. Yo creo que ahí planteas una cosa que es muy seria. Durante 20 años se ha sabido, además el PRI lo sabía y lo ostentaban como un problema, el que ese personaje que no solo se dedica a eso que tú has escrito, sino a la extorsión, el chantaje, la utilización de la basura como negocio, amén de la explotación de un montón de gente, de pepenadores que viven de eso, y durante 20 años habíamos vivido con una verdad así, secreto a voces, que por supuesto interpela al PRI. Habla, por supuesto, de la necesidad de airear un montón de cosas. Resulta que la señora que le reclutaba a las chicas que después estaban en su corte, cobraron en el Instituto Electoral del Distrito Federal. También. Es decir, estaba utilizando no solo la estructura del partido, ahora el PRI dice que es un asunto personal de él, por supuesto hay una cuestión personal indelegable, pero la propia estructura del partido en la ciudad estuvo usufructuando dinero público para llevarle mujeres a este hombre que pues en muchos casos reúne el calificativo de despreciable, ¿no? Es decir, porque pues, es una actitud criminal particularmente humillante para las mujeres que requerían de esto. Obviamente para el PRI es una oportunidad de oro para rehacerse en la capital de la República, deshacerse de uno de sus aliados más incómodos que a lo largo de los años había sido como imbatible, ¿eh? Varias estructuras intentaron confrontarla, varias dirigencias del PRI nacional, y durante años en la capital él había mantenido un poder que en este caso empieza a temblar. A mí me parece que hay como 10 o 12 puntos que no podemos debatir aquí porque no hay tiempo, pero hay uno importante, el del periodismo de investigación. Se ha sugerido en algunos medios, lo cual me parece francamente pues inaceptable, que la denuncia que hizo Carmen Aristegui y su pequeño equipo de investigación sobre eso le viene bien al PRI, da la impresión de como si hubiera sido hecha a propósito para deshacerse de él. Se van a deshacer de él y le conviene muchísimo al PRI. Pero ese trabajo de investigación requiere de una decisión. Hay tantas cosas en México que pueden ser objeto de investigación y que no son. Dice Leonardo, hace como 20 años que se sabía, también tú lo decías, el hecho mismo ya se conocía. ¿Por qué no se había hecho nada al respecto? ¿Qué impedía la investigación? No se requiere mucha tecnología, un micrófono, un poco de imaginación, ir a hacer la entrevista
y presentarse como una edecán. Lo que se requiere en el periodismo es, en el caso mexicano, una voluntad de hacer las cosas bien. Hay una buena cantidad de temas. Yo diría que desafortunadamente abundan los temas en que una pequeña investigación podría sacar a la luz corrupciones terribles. Esto es nada más una muestra. Nos hace falta casi como el respirar el periodismo de investigación porque nadie más lo hace. Porque esto debía de haber sido un problema que el partido debió de haber tomado en cuenta desde hace mucho tiempo. Este es un problema que se denunció, Rosario Guerra denunció ante las autoridades del partido y a las autoridades judiciales. Nadie hizo nada. Pues eso dice no tanto de Cuauhtémoc Gutiérrez, sino del partido. Dice del partido y del sistema en el que estamos metidos. Y del gobierno de la ciudad, porque esto no ocurrió en la Sierra de Oaxaca, ocurrió aquí. Es que, a diferencia de lo que ocurre en otros países democráticos, no diría que todos, pero aquí los partidos protegen hasta el final a sus miembros. En otras partes vemos que en un caso de corrupción o de escándalo, cuando ya hay algún fundamento, pero de inmediato los partidos se deslindan. Sí. Para no absorber el costo político de eso. Y le dicen, si eres inocente, demuéstralo. Es decir, ya se verá, pero por lo pronto si hay algún fundamento en algún caso de corrupción, de inmediato se deslindan. Y aquí parece que es exactamente la inversa. El partido protege, protege, protege. Y ya cuando de verdad ya no hay nada que hacer, entonces es cuando ya a lo mejor toman distancia. Pero ya es cuando el caso ya es irremediable, porque efectivamente de este caso conocíamos desde hace mucho tiempo. Desde el 2002 o 2003 se había hecho la denuncia, creo que en 2003, del mismo personaje y del mismo asunto, y el PRI nada. Tuvo que venir esta investigación para que ya todo el mundo viera que no había ninguna duda al respecto, para que entonces aflore esta situación. Pero yo quisiera hacerle un poco al abogado del diablo, porque tengo dudas, y separar un poco el moralismo, digamos, de la legalidad. Aquí está usando fondos del partido y evidentemente eso puede ser malversación de fondos. El partido, yo no sé cuál es la figura. Y desde luego que estoy en favor de que si la figura sí es delictiva, si es no nada más una cuestión de escándalo moral, sino también de delito o administrativo, el señor no nada más debería de salir del PRI, sino ser enjuiciado penalmente. Pero la pregunta es si cualquier señor, cualquier persona con su dinero le paga a una chica para hacer edecán y con servicios amplios, como se oía en la entrevista, eso en sí mismo, a voluntad de la chica, ¿no? Ya se sabe que son razones económicas, pero en fin, a final de cuentas la prostitución, la mayoría de los casos es por necesidad económica. Pero si hay voluntad de ambos adultos de decir, vamos a hacer un contrato así, yo te contrato de edecán con servicios amplios, te pago lo que sea, ¿eso es un delito? Sí, es un delito porque la Constitución establece que hay libertad en el ejercicio de cualquier profesión, de cualquier trabajo, pero es lícito. Estos no son trabajos lícitos. Esto ya está penado por la ley, ya está prescrito como un tipo penal, el de la prostitución y el de la trata de personas, más particularmente hablando. En la trata no hay duda, pero la prostitución es ilegal. Es ilegal. Es ilegal, está prohibida y sobre todo la explotación de la prostitución. Es menos penal el ejercicio por esta razón que tú invocabas, que es moral, la necesidad de la gente para trabajar en alguna cosa que siendo ilegal, pero le produce los elementos para llevar comida a su casa, a su familia, a sus hijos, etc. Pero hay ahí una cierta consideración para las prostitutas, pero para los lenones, que ese es el caso, ¿no? Estamos en presencia de varias figuras. Violaciones a la ley que son de tipo penal, algunas, otras son de tipo administrativo, como tú ya apuntabas, otras son de tipo civil, porque hay daño que está haciendo a las personas. Y este señor ha tenido una confrontación muy larga dentro de su partido, como ya señalaba Lorenzo, con la denuncia que hacía Rosario Guerra, y también contra la dirigente del PRI más destacada desde aquel tiempo que yo menciono, que es 94, que era María de los Ángeles Moreno, a la cual ha denigrado, ha insultado públicamente, ha
vilipendiado de alguna manera. Ahora hay una firma de 40 y tantos que salió en el periódico, de casi 50 personas dentro del PRI que piden que les sea aplicada la ley, que lo enjuicien, que no solamente lo expulsen del partido. La expulsión del partido todavía no está planteada. Está planteada, le pidieron que tomara una licencia para poderse hacer la investigación. Pero esto ya es un primer acolchonamiento, porque debía haber una denuncia de los propios priistas, porque efectivamente se han utilizado recursos del partido en el Distrito Federal. Segundo, se han utilizado recursos indirectos del partido que tiene en el Consejo Electoral, en el Instituto Electoral del Distrito Federal, donde esta señora cobraba como representante del PRI. Sí, era una de las asesoras, ¿no? Sí, y además ella es miembro, ¿se dice o miembro? Miembro. No sé, ahora se dice presidenta, presidento, miembro, en fin, como ustedes quieran, del Consejo Político del PRI en el Distrito Federal. O sea, tiene responsabilidades políticas, estaba cobijada. Y una de las razones por las cuales no se ha enjuiciado, aparentemente, es primero por un fuero mal interpretado, porque el fuero está hecho para poder decir lo que se quiera libremente sin ser sometido a juicio, pero no para cometer delitos. Pues en principio no. Pero Para mal eso lo usan. interpretado. No, yo creo que hay varias cosas, todas ellas muy incómodas. O sea, la primera, el personaje con toda su historia es una cosa que, por supuesto, no tiene desperdicio para una novela de horror. La segunda es las omisiones de su propio partido. Durante años convivieron con él y le resultó funcionar, a pesar de que sabían a lo que se dedicaba, lo cual es todavía más incriminatorio. El gobierno de la Ciudad de México nos tendrá que explicar desde entonces si estaba de vacaciones, si los procuradores de esta capital, resulta que como era político, preferían no verlo. O sea, en total, eso es un asunto del PRI y ya vendrá el escándalo. Y los escándalos, pues también tienen una coloración política. Hay un diputado del PRD que se le conoce como el basificador, porque pedía favores sexuales a cambio de dar en una delegación, efectivamente, plazas, ¿no? Bases. Y durante mucho tiempo estuvieron, ahora no sé si está activo en la legislatura o no, fue un escándalo de 3 o 4 días en los medios y lo protegieron, igual que han protegido a muchos más. Es decir, este tema de la sexualidad y con sus linderos así de violación de la ley, no siempre se castiga, se considera una especie de, no sé, como pecado venial en esta capital, usos y costumbres, pero ahí están las preguntas incómodas de todo este tiempo con el expediente Cuauhtémoc. A mí me dieron, no lo saqué yo, me dieron unas cifras sobre los gastos de nómina por partido en el Distrito Federal. ¿Quién creen que tiene más dinero para el gasto de nómina? Pues desde luego el PRI. 38.841.000 pesos, etcétera. El personal, 348. ¿Cuántos diputados tiene el PRI? ¿Cuántas delegaciones tiene el PRI en el Distrito Federal? Es el que menos tiene. ¿No? Sí. El PRD, que tiene más, tiene la mitad del monto y menos de la mitad del personal. Es decir, el personal y el monto que gasta el PRI en el Distrito Federal no tiene relación con su peso político. Entonces, ¿de dónde vienen esos dineros? ¿O a qué vienen, más bien dicho? ¿De dónde vienen? Yo creo que sabemos más o menos, entre otros de nosotros mismos, ¿verdad? Pero ¿qué gastos tan grandes tiene como diría Caperucita al lobo? ¿Qué ojos tan grandes, qué colmillos tan grandes tienes, abuelita? ¿Qué gastos tan grandes tienes, PRI, en el Distrito Federal? ¿Y para qué los quieres? Bueno. Claro, pero en todo caso muy mal utilizados, porque si la productividad de ese dinero aquí en el Distrito Federal le da tan pobres resultados al PRI, pues ahí sí ya sería cuestión de decir, tú sabes cómo lo inviertes. Nada más no lo inviertas en contratar decanes con estas características, pero en fin, el asunto del uso sexual yo creo que efectivamente está muy ampliado, está muy difundido, de intercambio sexual por cuestiones de trabajo, favores sexuales para dar plazas. Recordemos que eso había también mucho en el magisterio. Bien, pero vamos a tener que irnos a un siguiente bloque que está igual de interesante. No nos abandone. Oye, ¿cuánto dices que tiene? Bien, pues para no saltar demasiado de un campo a otro, vamos a seguir enfocándonos en el tema de la corrupción. Esta vez pasamos del Distrito Federal al estado de Michoacán. Y ahí nos encontramos con algo que no es una sorpresa, pero sí es importante.
quien fuera gobernador provisional, luego secretario de gobierno del actual gobierno, del gobernador Vallejo, el señor José Jesús Reina, ha sido puesto, pues no en prisión, En capilla. sino en capilla. Está bajo arraigo porque se sospecha que tuvo relaciones con los caballeros templarios. ¿A alguien sorprende eso? Que en Michoacán, en el gobierno de Michoacán, haya hasta los puntos más altos alguien que esté en relación con el crimen organizado. Yo creo que no sorprende. Lo que sorprende es que hayan decidido hacerlo ahora, como en el caso que vimos antes del señor Cuauhtémoc Gutiérrez. Entonces, ese es el tema en esta parte de la discusión. El secretario de gobierno del actual gobierno en capilla. Yo creo que es delicadísimo el asunto, porque bueno, tú lo decías, es un hombre que fue gobernador de la entidad mientras Vallejo se recuperaba y tenía ni más ni menos que acceso a todos los expedientes como secretario de gobierno. Se negó sistemáticamente el hecho, porque hubo denuncias de distintos sectores, también varios medios de comunicación en Michoacán acreditaron que había tenido vinculaciones diversas, lo ligaron a una reunión con la tuta en periodos preelectorales, o sea, la elección en la que fue electo Vallejo, se había dicho que este hombre estuvo en una reunión así. Y ahora pues, nos hemos enterado también por, no sé si es periodismo de investigación o finalmente una filtración por parte de la autoridad, que la última llamada que hace el Kiki Plancarte, este que mataron ahora en Querétaro, uno de los líderes, la última llamada que le hace a Reina, ¿no? Diciendo, me están persiguiendo, y a partir de esa llamada, pues la autoridad federal dice, pues sí, como que todas las historias que nos estaban contando tienen verosimilitud y en consecuencia lo han arraigado. Es delicadísimo porque el operativo federal está desplegado en Michoacán y este personaje, aunque le limitaran la información, pues tenía acceso a una buena parte de la información de inteligencia sobre el particular. Yo creo que ciertamente hay que darle crédito al gobierno, en este caso se atrevieron a meter a un personaje que le eleva muchísimo el costo al revolucionario institucional, al partido del gobierno a nivel nacional, porque finalmente es una acusación, es una, digamos, asumen confesión de parte, ¿no? De que el gobierno al nivel más alto de Michoacán podría haber estado penetrado por el crimen organizado. Bien, pues es estar llevando a sus últimas consecuencias, como plantea el secretario de Gobernación, este arraigo de José Jesús Reina. Bueno, sí, se acabó su reinado aparentemente, que no fue tan corto, fue un reinado que primero fue como secretario general con de gobierno, secretario de gobierno, con un gobernador enfermo que se encargaba poco del gobierno por su cuestión de salud, si se quiere. Pero después fue gobernador durante alrededor de 10 meses, 11 meses, una cosa así, si no recuerdo mal las fechas. Y además de esto está la responsabilidad de haber protegido, esa es una de las razones que se le da, protegido a líderes de los caballeros templarios. Esto que señalaba Leonardo Curcio, de la llamada última, era solamente la cereza del pastel de una serie de evidencias o de indicios, por lo menos, de que este señor tenía tratos. ¿De qué tipo? Pues no sabemos. Incluso se le asigna haber asistido al rancho de uno de los caballeros templarios, que era muy importante, por el cual pasaban diversas personas, ¿verdad? Y, bueno, siendo secretario de gobierno o gobernador, interino, pero gobernador al fin, estar yendo a un rancho de un caballero templario que todo el mundo identificaba y que fue denunciado en la prensa o por lo menos publicado. Aquí no sé qué tanta investigación había. Yo creo que en todos lados hay ciertas dosis de investigación, no tan puntual, tan exigente como la que hace Carmen Aristegui, pero había en La Voz de Michoacán y en otros medios, ahí mismo en esa plaza, pues denuncias de que este señor estaba inodado, como decimos los abogados, en una serie de delitos y de protección a los líderes de los caballeros templarios. Y desde antes, aparentemente desde la familia y los caballeros templarios, que en realidad es una sucesión de carteles que se pasan uno a otro, ¿no? Pues como dice Lorenzo, no hay sorpresa,
No digo por el personaje, a lo mejor muchas personas dicen, ¿cómo que esta persona que fue gobernador estaba con los...? Sino de la capacidad de penetración que tiene el crimen organizado. Ahí es donde no hay sorpresa. Sabemos que puede llegar a niveles muy altos y en este caso ya surgió, a final de cuentas, este asunto. Habrá que fincar responsabilidades, etcétera, todo lo que corresponde a la justicia, pero sale a flote ese asunto. Pero por eso es muy importante el hecho de que en el caso del Chapo, para irnos más a la cuestión más nacional, en el caso del Chapo Guzmán, no se quede en haber prendido al Chapo y que de ahí se deriva cierta legitimidad política, decir, mira cómo aquí sí lo agarraron, sino que él tiene información, ya lo hemos dicho, de cuántos en diferentes estados, casos como este, hay en relación con el mismo Chapo, con el cártel de Sinaloa. ¿Cuántos secretarios de gobierno, cuántos secretarios de finanzas, de obras públicas, de seguridad, de los estados, de diferentes estados, estaban en vinculación con este cártel en particular? El Chapo lo sabe. Y si no les explotan esa información y procesan de ahí las consecuencias legales, en realidad lo del Chapo se va a quedar también como una cuestión muy chiquita que va a pasar dentro de muy poco tiempo en términos de legitimidad por parte del gobierno de Peña. La posibilidad de que se quede en algo pequeñito, sí existe. Recordemos que ya se dio la operación esta del Michoacanazo durante el gobierno de Felipe Calderón, que se aprendió a una buena cantidad de presidentes municipales y luego se les tuvo que decir, usted disculpe porque no hay ningún cargo. Supongo que en esta ocasión están conscientes de que no pueden repetir lo mismo. Pero la pregunta para la mesa y para el auditorio es, de nuevo, como en el segmento anterior con Cuauhtémoc Gutiérrez, y nada más llegó hasta el señor Reina. El gobernador, nos dicen ahora, el gobernador Vallejo, él no sabía nada. Bueno, una de dos. Si no sabía, en efecto, si no sabía nada, entonces, ¿para qué es gobernador? Y si sí es gobernador, debió de haber sabido lo que estaba haciendo su secretario de gobierno y durante un tiempo sustituto en el cargo más importante del Estado. No hay forma de que el gobernador salga indemne de esto, como ahora está intentando hacerlo el gobierno federal, diciendo el gobernador Vallejo, ese está limpio de polvo y paja. Políticamente es imposible. O no cumplió bien con su cometido o sí lo sabía. Y por otro lado también tenemos que las autodefensas de Michoacán hacía tiempo, el doctor Mireles hacía buen tiempo que estaba diciéndonos que este personaje estaba absolutamente involucrado. Quiere decir que las autodefensas tienen más información que el gobierno. ¿Es posible? Tienen mucha información y lo planteas perfectamente. Para Vallejo la situación es insostenible. Si sabía efectivamente lo que hace Reina, además con su consentimiento se queda como gobernador interino y es ratificado por el Congreso. Por cierto, aprovecho para recordar que también ha sido diputado. Es decir, ha pasado por todos los filtros de su partido. No es un señor que haya llegado ahí casualmente y se les haya colado. Es un hombre con una larga trayectoria en el oficialismo del PRI. Entonces, para Vallejo la situación es muy complicada, pero para Michoacán en términos más amplios y para quienes nos dedicamos a analizar la realidad nacional, dices, ¿y ahora qué explicación damos de Michoacán? Si el gobierno de Leonel Godoy, con el escándalo del hermano, con el escándalo de la procuradora, que el entonces gobierno se negaba a compartir la información con ellos porque decía, es que el gobierno de Michoacán está penetrado por el crimen organizado. Bueno, supongamos que eso ocurría, igual que vino la acusación a los alcaldes. Viene el relevo, es decir, la democracia funciona, opera, y le dicen a un partido, pues se va usted y ahora va a gobernar este otro. Es decir, el PRI gana las elecciones en Michoacán y la situación está peor. Por tanto, tú dices ahora, si llegara un genio de estos, de la lámpara, y dijera, a ver, ¿qué solución le damos a Michoacán? Vamos a otro proceso electoral, tú dices, pues es que el partido que venga, quién sabe qué va a hacer. Es decir, el deterioro de la gobernabilidad es cada vez mayor y la autoridad de la clase política se pierde por todos lados. Es decir, el PRI ahora qué va a decir, oiga, pues tuvimos que arraigar a este señor porque estaba hasta acá. Es decir, la evidencia que teníamos lo ubicaba hasta allí. Es decir, creo que sí vale la pena ver desde ese ángulo lo que está ocurriendo en Michoacán, porque sospecho que muy pronto lo vamos a ver en otras entidades federativas. Bueno, yo creo que además de esto, la situación en conjunto de Michoacán hay que verla con esta emergencia
del bloqueo de carreteras que se está haciendo en 27 municipios por las autodefensas para impedir su desarme. Esto es algo que es muy importante de señalar. Ya desde hace un par de semanas o algo más tal vez, el señor Castillo, el delegado fundamental de la Federación en Michoacán, había dicho que pronto iniciarían, en unas semanas empezaría el desarme. Los templarios, perdón, discúlpeme, las autodefensas dijeron desde el principio, algunos de sus voceros, no nos vamos a desarmar. Primero pusieron condiciones, necesitamos que sean capturados estos 7, de los cuales han sido capturados o baleados, liquidados en la calle, 6, y está pendiente la tuta, nada más. Pero, de todas maneras, las autodefensas han puesto otras condiciones y han dicho que, bueno, no todos se quieren integrar de inmediato a las fuerzas nacionales o locales como policías o como miembros porque están así abriéndose esas puertas para que puedan incorporarse al Ejército, a la Marina, a la Policía Federal o con distintas condiciones, o a la policía local. Pero las autodefensas dicen, no, yo en cuanto esto termine me regreso a mis actividades. Nada más que ahorita ya les están desarmando. Y con un razonamiento que es, ya Michoacán tiene condiciones distintas de seguridad, ya no están pagando sus derechos de piso muchos empresarios y agricultores, ya está habiendo otra situación. Por tanto, ya no es necesaria la presencia de las autodefensas. Esto es lo que está detrás. Entonces les van a quitar las armas y sin armas pues las autodefensas no podrán defenderse. Pero tiene que venir el desplome completo del cártel, porque de lo contrario vienen las venganzas, que es lo que ellos dicen. Si lo dejan a la mitad, ¿no? Saben quiénes somos nosotros, nos tienen perfectamente identificados. Preguntaba Lorenzo, ¿los autodefensas saben más que las autoridades? Pues es que normalmente en cualquier localidad la gente que vive ahí sabe. Sí. Puede saber que hay en la esquina de su casa vive algún capo o algún sicario, pero no lo dicen porque evidentemente van a tener represalias. Solo cuando ya se levantan en armas, entonces sí le dicen y pueden decirle al gobierno, mira, son fulano y sutano los que nos han estado extorsionando, incluso a veces presencialmente. Pero desde luego que mientras no se desplome por completo y se desarraigue, digamos, el cártel de los templarios, pues no se van las autodefensas no van a dejar las armas, no se van a desarmar. Y para que se desplome va a faltar. Nos vamos, espérenos para el siguiente bloque. Si hay niños todavía en la audiencia, les recomiendo que los mande a dormir porque el tema que vamos a tratar es espantoso. Y es espantoso no porque tenga elementos así escabrosos, sino por la profunda irracionalidad de este país. El censo de educación nos refleja que tenemos, es decir, el que hizo el INEGI, que tenemos un país absolutamente invertido en lo que son sus prioridades. Si por racionalidad entendemos algo tan elemental como alinear los fines con los medios con los fines, es decir, queremos una educación de calidad y queremos usar mejor los recursos del contribuyente, este censo nos demuestra que tenemos verdaderamente el mundo al revés. Por ejemplo, el 31% de las escuelas tienen acceso a Internet. No me voy a poner a detallar todas las cuestiones de infraestructura, pero hablan de un Estado que gasta dinero en obras públicas más para enriquecer a los que les da los contratos que con un propósito edificante, que es mejorar el entorno escolar, educativo de este país. En fin, ahí están todos los datos del equipamiento de las escuelas y de verdad llora usted. Es un asunto que les pongo sobre la mesa. El segundo tiene que ver con el personal. Parece increíble que el Estado mexicano no esté en condiciones de controlar a 30,000 personas que se dedican a hacer comisiones sindicales o políticas y sindicales, que es en este caso lo mismo. 30,000. Yo lo comparo, ¿saben con qué? Con el número de personas que integran el Servicio Exterior Mexicano. No es ni siquiera el 10% el que tiene que estar apoyando consulados en los Estados Unidos y la representación en exterior. Hay 39,000 personas que cobran y no sabemos quiénes son. Ni siquiera tienen conocimiento en las escuelas. Pues aquí cobra un señor, no sé qué, pero no sabemos quién es. Y 39,000 personas, lo pongo también como un elemento más de la irracionalidad de este país, es el número de policías federales que tenemos para custodiar
las instalaciones estratégicas y bueno, todo aquello que hace la Policía Federal. Por tanto, uno se pregunta, ¿realmente las prioridades de este Estado están invertidas? Todas están metidas en el control político, sindical, la grilla y por supuesto una corrupción atroz. En fin, lo dejo ahí. ¿Qué le sugiere el censo? Pues mira, como cuando empezó este sexenio, este gobierno, el señor secretario de Educación, don Emilio Choaifet, declaró al poco tiempo, no llevaba ni un mes, ante una pregunta de un reportero de cuántas escuelas había, de cuántos profesores estaban en activo y enseñando y de cuántos niños estaban en la escuela, dijo, no sabemos nada de esto. Oiga, pero ustedes tienen una nómina que cubren. No, no lo sabemos. Dijo, vamos a mandar. El señor presidente ha ordenado, ahí usando un término equivocado, porque el INEGI no es un organismo al que se le puede ordenar desde la presidencia, legalmente hablando, por supuesto que sí, y así ocurrió, pero ha solicitado la intervención del INEGI para hacer un censo y saber cuántas escuelas, cuántos maestros, cuántos niños y en qué condiciones están estas escuelas y la educación de estos niños y el trabajo de estos maestros. Bueno, pues ahora que terminó el censo y se ha entregado por el INEGI a la Secretaría de Educación Pública, tampoco lo sabemos, porque hubo varias regiones en donde se resistieron a hacer el censo. Hay en proceso, y esto valdría la pena tenerlo en cuenta, para ver una consideración más integral de lo que es la reforma educativa y su realización, su efectiva tramitación, pues está todavía muy lejos de ser aplicada. Dice el secretario Choaifet que si no hay censo, si no se han censado a los trabajadores de la educación, no se les va a pagar, y ahora está recogiendo la federación lo que había entregado a los gobernadores de los estados, la nómina. Ahí hay un principio de castigo o de sanción porque no han permitido el censo, pero tampoco han permitido la aplicación en ninguna de las formas en 3 entidades que yo recuerde muy claramente, ni en Chiapas, ni en Oaxaca, ni en Michoacán. Y en Guerrero, parcialmente no. Pero bueno, el caso es que estamos en presencia de 100 y pico mil plazas que están en duda de si están sirviendo para lo que se les paga, es decir, para educar, para enseñar, si tienen la capacidad para hacerlo o no. Estamos hablando de un ejército, casi de un ejército, de 100 y pico mil plazas, son muchas que estamos pagando efectivamente todos los que cubrimos nuestros impuestos, aunque se ponga en duda en alguna ocasión. A ver, Leonardo, las cifras, y Francisco José, las cifras dicen 39,000 que están comisionados. 30,000 comisionados. 30,000, ok, entonces 30,000 comisionados. Vaya que sí es alto el número. Y luego 39,000 que no saben dónde están, que sí se sabe del nombre de la persona, nombres, sí. pero ¿en qué escuela se encuentran? No los conocen en las escuelas. A lo mejor nos dicen, a lo mejor están en una escuela equivocada, a lo mejor sí son personas honorables, están dando su clase de ABC, nada más que en vez de estar en esta escuela, están en esta otra, y es, bueno, peccata minuta, un pequeño problemita. A lo mejor están en 2 o más escuelas, pero porque son de la ubicuidad. Eso es lo que también teníamos, que hay personajes que aparecen 4 veces en la nómina. Supongamos, nada más por suponer que hay una persona que está tan necesitada de trabajo que tiene 2 turnos, que da y que se desgasta brutalmente. Nadie puede dar 4 turnos, porque eso ya es, ni Dios lo podría dar. Entonces, estamos también hablando de que algunos de esos personajes que reciben dinero vía la nómina de la educación, aún si dieran clase, no pueden dar todas las clases que dicen. Unos no aparecen, otros están comisionados y otros dan una multitud de clases que es inhumano pensar que van a salir bien librados de eso, ellos y los niños. No, y que además son como 104,000, perdón. Y el tiempo no da, no es nada más que digas la capacidad humana de dar 4 turnos, es el tiempo no da, es decir, de todas maneras. Y las distancias a veces Puedes tienen poner una 8, lo que escuela a sea. 700 kilómetros de otra. Sí, es simplemente imposible. Es un caso evidentemente de aviación, de aviadores que cobran mucho más de lo que realmente están aportando. Pero es que estamos en presencia de un Frankenstein auténtico.
que fue creado bajo el régimen priista con fines políticos, con fines de control, con fines corporativos, de tener un respaldo político y electoral ahí asegurado, a cambio de una serie de concesiones. Y ahora, en los últimos años, nos hemos estado enterando de todo este tipo de abusos, de todo este tipo de corruptelas, de ineficacia, y nos da la explicación de por qué, si le invertimos más proporcionalmente a la educación que muchos países, por qué los resultados son tan pobres. Porque no es que sea una falta de inversión en la educación, es la forma en que se gasta y se distribuye. Pero pareciera que las autoridades ya no pueden contra ese monstruo que crearon. En los estados claramente no pueden. En muchos estados hemos visto cómo los que gobiernan es el magisterio, prácticamente el que impone todas sus condiciones es el magisterio, y los gobernadores no ni meten la mano siquiera. Pero a nivel nacional también se ve de alguna forma una cierta debilidad de las autoridades, decir, es que no podemos exigir esto porque se nos vienen encima, porque paran. Y nos ha llevado en estos meses a una situación totalmente absurda de pagarles a los que no dan clase y no pagarles a los que sí dan clase. Porque entonces el sindicato dice, esos que están dando clases son esquiroles, rompehuelgas, etcétera, que no les paguen. Entonces de pronto les pagas a los que están aquí plantados, en plantón, y no a los que están cumpliendo. Aquí la pregunta es, frente a todos esos escándalos y más que podamos seguir conociendo del magisterio o de otros sindicatos, de estos gigantescos, el petrolero, etcétera, bueno, ¿y luego qué? ¿Quién va a corregir las cosas? ¿En dónde está la autoridad para decir, bueno, eso se tiene que corregir porque no puede seguir así, no podemos aspirar a un cierto desarrollo, una cierta modernidad, eficacia, competitividad con un sistema educativo de este tipo? O sea, más allá del escándalo mediático, ¿qué sigue? Esa es la pregunta. Sí, tenemos millones de personas en un sistema que no da resultado, que no cambia para los chicos que entran a él, o sea, no les da movilidad social, o sea, no permite que aquellos que reciben esa educación de pésima calidad. Y déjenme subrayar una cosa, no solo es lo corrupto del sindicato, que es mucho, y por supuesto el contubernio de las autoridades. Es decir, esto no es un fenómeno que haya ocurrido aisladamente en alguna entidad, es un sistema de expoliación de renta pública para propósitos políticos, sindicales, de los grupos que conocemos perfectamente. El otro tema es, el Estado gasta de una manera absolutamente irracional. Es decir, no es posible que seamos la economía número 14 del planeta, que aunque recaude poco, no tenga infraestructura de prácticamente nada. Dices, a ver, aeropuertos no son buenos, autopistas no tiene dinero para gastar, pero en las escuelas, es decir, un sistema educativo mínimo. Es decir, vamos a construir un lugar donde haya un patio para que los chicos se... Agua, baños. Lo elemental, lo estás diciendo, claro, la mitad de las escuelas no tienen drenaje. Entonces tú dices, bueno, y ese dinero que se gastaba en todo eso, es un Estado verdaderamente, un sistema es que no sé cómo llamarlo, es vergonzoso auténticamente, que da una educación de pésima calidad. Además de ese contubernio con todos esos profesores y con esos sectores políticos, el robo sistemático en lo que tiene que ver con la infraestructura. Lo que es verdaderamente lamentable, por lo menos desde mi punto de vista, es que se supone que cuando se hizo la alternancia y llegó un presidente que no era del PRI, Vicente Fox, que por lo visto resultó que tampoco es del PAN, pero en fin, ese es otro cantar, pues iban a acabar con todas estas cosas de corrupción, etc. Bueno, Fox aumentó el número de privilegios y prestaciones a la maestra. La pareja presidencial, Martita y Vicente Fox, pactaron con la maestra, hicieron tareas conjuntas como la publicación de algún manual para padres de familia, hicieron una serie de privilegios y esto todavía fue aumentado, incrementado en número de privilegios y de posiciones de poder por Felipe Calderón en el siguiente sexenio. Por eso digo que para mí resulta muy lamentable que donde la ciudadanía puso la confianza en que iba a haber limpieza, en que iba a haber transparencia, en que iba a haber rendimiento de cuentas, en que iba a haber responsabilidades que se establecieran a aquellos que las habían cometido en forma contumaz durante decenas de años, no solo no se cancelaron, sino que se incrementaron. Esta es la gran derrota del Partido Acción Nacional. Ya nos queda poco tiempo, Leonardo, pero tú dijiste, les dan una preparación para que luego no tienen dónde ejercer el resultado de esa educación, y yo te preguntaría, incluso en este caso, si les dan una muy buena educación, no hay donde ejercer tu profesión cuando sales como un joven egresado de alguna universidad.
Sí, que ese es otro problema, pero sí, ciertamente están ahí, pues palpitando en el centro de la discusión pública. A mí me encantará ver que el secretario de Educación o el secretario de Hacienda digan, pues hoy se suspendió la nómina a 25,000 personas y lo vamos a transferir ese dinero a otros propósitos. Hacemos una pausa, estamos en el primer plano, regresamos en un instante. Bueno, y la semana pasada se dio un fin formal a lo que fue el IFE, el Instituto Federal Electoral, para dar paso, para dar nacimiento a la institución que lo va a sustituir, que es el Instituto Nacional Electoral. De entrada, yo no le veo el sentido de haberle cambiado el nombre, si ya todo el mundo identifica con el IFE, la credencial, etcétera. ¿Se le dan nuevas atribuciones? Pues sí, al IFE siempre se le dieron nuevas atribuciones en cada reforma electoral y eso no implicaba que tuvieras que demoler formalmente, digamos, una institución para dar lugar a otra, incluso con un nombre distinto, pero eso no es lo más importante. Se dio este cambio porque ya finalmente surgió el Consejo General de esta nueva institución con 11 consejeros ahora, un presidente y 10 consejeros, y quizá valga la pena un poco dedicar para que la gente entienda cómo fue el procedimiento. Por primera vez se nombró, antes que los partidos directamente hicieran sus negociaciones para ver quién quedaba y quién no quedaba, un comité de evaluación técnica propuesto por distintas instituciones autónomas, y este comité formado por gente de reconocimiento público, no por diputados directamente, para que excluyeran, digamos, el criterio político, cosa que hicieron. Es decir, se fijaron en las trayectorias, en la experiencia, pero tampoco tomaron en cuenta quién estaba, por ejemplo, muy cercano a tal partido y quién estaba al otro partido o alguien que estuviera independiente. Eso no lo tomaron en cuenta. Y ya cuando plantearon las 50 personas de las cuales los diputados iban a elegir, entonces ahí sí queda el margen muy abierto para que de nueva cuenta los partidos empezaran a hacer sus negociaciones a partir de afinidades y de intereses propiamente partidistas, a meter a su gente. Sin embargo, las cosas se dieron de tal manera que desde mi punto de vista, quien quedó como presidente del Consejo, que es Lorenzo Córdoba, en realidad es buen nombramiento, porque Lorenzo, desde su experiencia académica y ahora como consejero del IFE que tuvo estos 2 años, es difícil identificarlo propiamente con un partido. Muchos lo han querido identificar con el PRD, pero en realidad quien está en el PRD es su señor padre, es Arnaldo Córdoba, en donde muchos puntos de vista en materia electoral no concuerdan y lo hacen público además. Y por ejemplo, para darles una señal de que de PRD no creo que tenga nada el Lorenzo, no apoyó la tesis del fraude electoral en el 2006. Imagínense algún perredista, aunque sea blando o sea duro, que diga, no, aquí no hubo fraude en el 2006. Tampoco lo puedo identificar con el PRI y tampoco con el PAN. Y precisamente por eso el PAN sentía que estaba desplazado, porque en la quintilla de donde iba a surgir el presidente del Consejo no había ninguna de las cartas del PAN. Por lo tanto, el PAN pensó en separarse, en no dar su voto para que esto se diera como está determinado en la ley, por insaculación, es decir, por sorteo. Es decir, si no tenemos el voto de las 2/3 partes, entonces se hace por insaculación, porque nosotros no tenemos a ningún personaje de los nuestros como para presidente. Pero en su cálculo, el PAN, a final de cuentas, dijo, creo que tenemos menos probabilidades de poner gente nuestra si lo hacemos por insaculación, porque son muy pocos realmente los que están de los 50 identificados conmigo. Y entonces procedió ya a este consenso, pero yo digo que fuera del presidente, que es Lorenzo Córdoba, sí se ven en los demás casos las cuotas de los partidos. Pues yo realmente quiero ser optimista en relación con la integración del nuevo Consejo, particularmente por 2 de los 11 consejeros a los que conozco directamente con mayor amplitud. El primero de ellos, ya lo mencionaron ustedes, es Lorenzo Córdoba Vianello, que es compañero mío del Instituto de Investigaciones Jurídicas, de donde salió para ocupar esta posición primero de consejero. Pero quisiera agregar algún dato a los que daban algunos de ustedes. Creo que tú, José Antonio, en el sentido de que tenía experiencia de 2 años de consejero. No, Lorenzo tiene una experiencia mucho más larga, porque fue asesor jurídico principal de José Woldenberg, desde que José Woldenberg era el
consejero, no todavía presidente, en un consejo anterior, donde estaba Granados Chapa y otros, ¿no? Krill, etcétera. Después fue el único que repitió y repitió como presidente, y ahí tuvo una experiencia enorme. Tuvo dos consejeros muy brillantes, los dos compañeros del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Pedro Salazar y Lorenzo Córdoba. Lorenzo, el más destacado. En jurídicas fue jefe del área de Derecho Electoral, que trabajó con varios investigadores en el tema. Es una gente que conoce a profundidad y que tiene una honestidad intelectual, un trabajo muy sólido en esta materia, como difícilmente hay otro de los personajes, aunque varios de ellos son muy letrados o muy conocedores en este tema. El otro es una gente a la que yo conozco desde huevo, cuando se dice, cuando no ha brotado el pollo, porque es Santiago Castillo, Javier Santiago Castillo, que fue presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal y que fue compañero mío desde el Partido Mexicano de los Trabajadores, en donde luchó por la democracia de una manera muy clara, muy abierta, con una gran honestidad. Y yo creo que sabe mucho de derecho electoral y de relaciones de las elecciones y la política. En base en esos dos, sin dejar de lamentar que todavía siguen presentes en alguna medida importante las cuotas de los partidos. Yo diría que a diferencia de lo que sucede en un tribunal en donde el personaje que se presenta es considerado inocente hasta que se pruebe su culpabilidad, nosotros por nuestra historia contemporánea tenemos todo el derecho de considerar culpable al Instituto Nacional Electoral hasta que no demuestre su inocencia. Ya llevamos mucho tiempo y las últimas fases del IFE, incluso estando Lorenzo Córdoba allí, hay unos momentos en los cuales eso fue un escándalo y no se atrevieron a ir muy lejos. No tenemos que ahondar en esto, pero veo una situación imposible, insostenible. La idea es que sean representantes de los ciudadanos, que sea el ciudadano esté reflejado ahí, porque los partidos ya tienen todo. Entonces, debería de ser un espacio donde no estuvieran, pero no puede ser. En cualquier método que se elija, aún donde había un montón y luego la paja se echó a un lado y se quedó nada más medio el trigo, de todas maneras, al final cada partido tiene suficientes para elegir. Lo ideal sería una especie de democracia al estilo ateniense, en donde todos los ciudadanos tenían la obligación de presentarse y eran seleccionados para puestos realmente por el azar, por la insaculación, pero esa sería la única manera, que todos nos presentáramos y que salieran de allí 11 ciudadanos al azar. Pero como eso no va a pasar, entonces el Instituto Nacional Electoral siempre lo estaremos viendo en función de las cuotas de los partidos que ya tienen el control de nuestra política. Y tendrá que legitimarse. Yo creo que está mal pensado el Instituto Nacional Electoral. Una buena parte de las trayectorias ustedes han mencionado aquí, de Lorenzo, está Ciro Murayama, en fin, hay gente que es muy competente, pero no es un problema de competencias individuales, creo yo, sino de diseño institucional. Les pongo dos temas que creo que son candentes. En primer lugar, tendrá que elegir, y falta legislación secundaria, antes de que termine este mes, el legislativo tiene que dar una legislación para que opere el instituto, si no va a tener que operar con el COFIPE. Es decir, tienen ahí una salvaguarda, con lo cual abre la posibilidad de que las elecciones del año próximo tengan un principio de incertidumbre. Dos, tendrá que armonizar las elecciones en todos los estados. Hay 9 elecciones a gobernador y ya no me acuerdo cuántos otros procesos locales 17 el año total. próximo. Son 17. Tendrá que, en caso de que los partidos se los pidan, llevar su contabilidad, organizarle elecciones internas. Es decir, son un montón de temas que no hay forma de que atienda. Les pongo dos que para mí son candentes. Uno, la promoción de los funcionarios, o sea, la utilización de recursos para su promoción, que es un asunto que hemos debatido en varias ocasiones aquí, sigue pendiente. Es decir, ¿qué pasa cuando los gobernadores o los delegados están promoviendo con propósitos claramente electorales?
¿Debe o no debe entrar el Instituto Nacional Electoral en eso? Y lo segundo es que desapareció el IFE y no terminaron de, digamos, certificar las cuentas de campaña del año 2012. Es decir, por muchas razones el expediente quedó abierto, sigue sembrando un montón de dudas en amplios sectores de la opinión pública y las capacidades de fiscalización de ahora no solamente el proceso federal, sino de todos los procesos locales quedarán a cargo del Instituto Nacional Electoral. Es decir, yo creo, por supuesto no quiero anticipar vísperas, pero sí fue mal diseñado, tiene demasiadas competencias y me temo que no es un asunto de cuán brillantes sean cada uno de sus consejeros, que lo son, sino de un diseño institucional perfectamente mal planteado. Es que son dos cosas. Uno, el planteamiento de las facultades que se les da al instituto. Ahora se le pusieron una situación muy complicada que es poder atraer o no elecciones locales en ciertas condiciones. Eso no está reglamentado. Lo que han dicho los exconsejeros del IFE, ahora ya consejeros del INE, decir, es que tienen que decirnos exactamente en qué condiciones lo podemos hacer o no, porque de lo contrario va a ser un litigio permanente. Siempre va a haber alguien que pida que se atraigan las elecciones locales y cualquiera que sea la decisión del instituto va a quedar mal parado. Si no nos dicen exactamente cuándo, cómo y bajo qué condiciones se vale que hagamos esto. Entonces es un problema de diseño, pero de todas maneras sigue habiendo el problema de la partidización de los consejeros. Y bueno, en fin, se nos ha terminado el tiempo. Los esperamos la semana que viene. Muchas gracias.